Hola, muy buenas tardes. Ya estamos en línea para hablar de su economía. Este 13 de agosto se cumplen 99 años del nacimiento del líder indiscutible de la Revolución Cubana. Al pensamiento económico de Fidel Castro dedicamos este encuentro. Usted mantenga la sintonía. Una particularidad de los aportes de Fidel Castro al análisis de los problemas económicos y sociales presentes en su quehacer revolucionario consistió en que los mismos no se derivaron de un estudio puramente académico de las complejas realidades de la construcción del socialismo en Cuba y del mundo contemporáneo. Realmente fue la asimilación de conceptos funcionales a la política, derivados de un profundo estudio de la historia y la experiencia práctica de la construcción del proceso revolucionario de nuestro país, lo que le condujo a la formulación de conceptos que constituyen un singular aporte teórico y práctico en el ámbito de la economía. Se trata, no lo dije al inicio, de una fecha trascendental para la historia de la humanidad. 99 años cumple el líder indiscutible de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Me acompañan en este programa el máster en Ciencias Jesús Fuentes Águila, profesor de la Facultad de la Universidad del Partido, y el máster en Ciencias Juan Antonio García Espalter, representante de la ANET provincial. Muy buenas tardes, profesores. Un placer tenerlos con ustedes, o con nosotros, mejor dicho. Inicio este programa con una pregunta indispensable. Se trata de un hombre excepcional, es cierto, un hombre excepcional, pero un hombre que no es economista de academia, sino que supo interpretar el pensamiento de filósofos, de grandes hombres de la humanidad y ajustarlos a un proceso político, un proceso social que necesitaba de una economía para desarrollarse y borrar las huellas del capitalismo en Cuba. ¿Cómo es posible esto, profesor Jesús? Bueno, yo quisiera comenzar diciendo que ningún pensamiento de ninguna personalidad puede ser analizado fuera de sus circunstancias y de su quehacer. Fidel no era un académico de la economía, pero tenía un pensamiento económico profundo, como lo tenía Martí. Martí es síntesis, Fidel también es síntesis en ese sentido. Sucede que Fidel es ante todo un político, pero su pensamiento económico emerge como una corriente subterránea detrás de su pensamiento político o de su pensamiento político. Es una concepción integral que yo no diría que es desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista funcional, porque Fidel también estudió la economía, Fidel estudió Derecho, y cuando estudió Derecho, estudió el Derecho romano y el Derecho griego, y ahí están Xenofonte, ahí está Aristóteles, donde hay atisbos de determinadas relaciones sociales de producción, determinado pensamiento económico. En economía, pudiera decirse, a mí no me gusta separarlo, pero condicionalmente pudiéramos hacerlo desde el punto de vista metodológico. Existe la economía política y la economía concreta. Esa separación es condicional, porque toda economía es política, ¿no? En el sentido de que la política es la expresión concentrada de la economía. La economía política se dedica a las relaciones sociales de producción, mientras que la economía concreta ya trata más los elementos estadísticos, de contabilidad, de planificación, y en toda esa imagen, en esa red, Fidel tiene algo que aportar, y en todo lo que se ha hecho en Cuba en economía tiene el sello del líder indiscutible de la Revolución Cubana, como tú has planteado anteriormente. Yo insisto en la tesis en que se trata de un hombre que supo interpretar su momento histórico. Para estar de acuerdo con usted, su momento histórico, le tocó liderar las transformaciones de un país que tenían que ser sociales, tenían que ser económicas, tenían que ser políticas, y coincido plenamente en que no podemos separar
Ninguna de estas tres expresiones, yo defiendo siempre que todo tributa a la economía, y la economía a su vez tributa al sistema social que usted pretenda desarrollar en un país. Pero insisto en ese hombre excepcional, tengo que decirlo así, un hombre excepcional que supo interpretar todos estos fenómenos, y no solamente se quedó en su momento histórico, sino que su pensamiento trasciende en el tiempo. De ahí que diga que es una fecha trascendental para la historia de la humanidad, porque su pensamiento hoy es válido y estamos en otro momento histórico. ¿Verdad, profesor Juan Antonio? Coincido. La trascendencia hace que hoy tenga plena vigencia, y plena vigencia para resolver los problemas que tiene el mundo, los problemas que tiene la economía nacional y los problemas que tienen todos los países subdesarrollados, los países del tercer mundo, como él solía decir. Sí, y el profesor Jesús hablaba de que se nutrió de muchas ideas, supo interpretar muchas ideas, empezando por Martí, que tampoco era económico. Bueno, el pensamiento marxista, todas las doctrinas marxistas, pero desarrolló una teoría, vamos a decirlo, me atrevería a decir, una teoría cubana para ese momento histórico, y se escuchó y demostró que había un sustento en su pensamiento. ¿Es cierto? Bueno, Fidel leía economía, Fidel estudiaba economía. Yo recuerdo una carta que él le envió a Celia Sánchez desde el presidio Modelo, en la que le decía: estoy leyendo El Capital de Marx. 5 voluminosos tomos, son 5 voluminosos tomos escritos con el mayor rigor científico. Aquella edición era de 5 tomos, no es ahora como tenemos a Marx con los 3 tomos. Es decir que Fidel había estudiado economía aun cuando pensaba en un proyecto socialista enraizado en su pensamiento. El programa de Moncada es un ejemplo. Claro que el programa de Moncada no era socialista, ¿no? Hay que decir que era socialista. Pero la concepción integral se ve desde el programa de Moncada. 6 problemas de Moncada. Digamos que es un programa social. Un programa social, democrático, popular, agrario, antiimperialista, liberación nacional. Económico. Económico, por supuesto. Tenía en su quehacer, ¿no? En sus partes, ¿no? La industrialización. Eran los 6 problemas: la tierra, la vivienda, la salud, la educación y el empleo. Ahí está, ahí hay una concepción integral. Y eso ayuda a Fidel, porque Fidel era Fidel. Fidel tenía esa concepción integral del desarrollo desde incluso sus estudios en la universidad, que en todas las notas se decía: ha estudiado Fidel Alejandro Castro Ruz con mucha asiduidad todas las asignaturas que ha recibido. Es decir, que desde su niñez, su juventud, su adolescencia, su juventud, ya Fidel pensaba integralmente. Creo que es una de las cuestiones que más me ha llamado la atención en el pensamiento de Fidel Castro. Ahora, profesor Juan Antonio, hay una cuestión, y hablemos entonces del momento histórico. Está un campo socialista, digamos que en ciernes, en el momento en que triunfa la revolución, en que se hacen todas las transformaciones en nuestro país. ¿Pudo haber sido una influencia de este campo lo que se puso en práctica en Cuba, aunque Fidel desdeñó los errores que después demostró en los cuales se había incurrido? Sí, fue una total influencia, porque si bien había que proyectarse en el cumplimiento del programa del Moncada, estaba paralelamente la influencia de los países socialistas europeos, de Europa del Este, y entonces nosotros tenemos que ver que en esos países se desarrolló un proceso de industrialización, e incluso empezando por la industrialización energética, y como base del desarrollo. Es que la electrificación de un país está en la economía política del socialismo.
Es así, ¿verdad? La electrificación del país más Es uno de los elementos fundamentales de la economía política del socialismo. Y la electrificación como una infraestructura básica que se conecta, transversaliza todos los desarrollos de un país. Ahora, decíamos lo de los países socialistas en el sentido de que en aquellos países se daban grupos de transformaciones y que veías el enfoque desde las propias experiencias. Pero en el caso de Cuba, que era un país agrícola, había un cambio sustancial, porque no se pensó en la agricultura inicialmente, se pensó en la industrialización. Lo que esa industrialización tenía un apellido, y era una industrialización marcada porque era acelerada. En realidad, Cuba no tenía las condiciones. Y eso, ahí va precisamente las características de Fidel. Fidel tenía una visión muy crítica, muy analítica y muy integradora. Y en ese análisis Fidel pudo ver qué era lo que impedía la industrialización acelerada. Y entre los factores que impedían el desarrollo acelerado de la industrialización estaba precisamente que no estaban creadas las infraestructuras básicas en el país, en sentido general. Mucha carencia de infraestructura. Por otra parte estaba el bajo nivel de calificación, o sea, la insuficiente calificación. En aquellos momentos, el grado de escolarización promedio en Cuba de la fuerza de trabajo era de segundo grado. Imposible para acometer un proceso de tal magnitud. Era prácticamente imposible. Le propongo, profesor, continuar con el análisis en los minutos que siguen. Usted mantenga la sintonía, enseguida estamos de vuelta. El 26 de julio de 1993, Fidel señalaría: ahora tenemos que agudizar y multiplicar nuestra inteligencia. Pero el éxito dependerá del pueblo, del apoyo del pueblo, de la comprensión del pueblo. Algunas de estas medidas son antipáticas, no nos gustan. De tal manera, nos hemos adaptado a la igualdad, y con razón. De tal manera, nos hemos adaptado a la equidad, que sufrimos cuando vemos a alguien disfrutando de un privilegio porque no nos pasa por la mente. Y bueno, habrá quienes tengan privilegios que no tengan los demás, porque tienen un pariente, porque tienen una relación, porque les mandan dinero. Lo mejor es que todos y cada uno recibirán ese dinero, pero el pueblo va a recibir una parte apreciable de ese dinero para sus necesidades más vitales. Fin de la cita. Bien, retomo el diálogo con mis invitados y les recuerdo que conversamos acerca del pensamiento económico de Fidel Castro la víspera de su cumpleaños 99, este 13 de agosto. Y profesor, hacía un alto en la conversación en el momento en que usted se refería a la necesaria preparación de las fuerzas productivas para acometer entonces transformaciones en el país. Sí, realmente se daban cuenta perfectamente la imposibilidad para acometer técnicamente y estratégicamente aquel proceso. Eso determinó que el país tenía que resolver un problema social, y era precisamente la cantidad de analfabetos que existían. Y se hizo la gran campaña nacional de alfabetización en el año 61. Eso dio pie que a partir de que se pudo después empezar a preparar a los obreros calificados y crear la enseñanza técnica, que era muy importante en aquellos momentos, el país pudo hablar ya de planificación, de planes, y empieza en el país la primera proyección de un plan que fue cuatrienal, desde el año 1962 hasta el año 1965. Dentro del plan hay un aspecto que tiene plena vigencia y que hay que retomar por su significado, y es el papel que juega en un plan los trabajadores y el pueblo. ¿Y por qué decimos esto? Por la necesidad de consultar
y de apoyarse en los criterios de los trabajadores con relación al plan, porque ahí va el verdadero compromiso y la posibilidad real de cumplir en su ejecución. La posibilidad real de cumplir en su ejecución. Esa ha sido una enseñanza desde los primeros años de la revolución y que tiene plena vigencia, porque lo que nos dice es que en todos los procesos de planificación tiene que haber una activa participación de los trabajadores. Bien, hay también otra cuestión, y usted me lo recordaba en el momento que hablaba de los primeros pasos en la planificación de la economía cubana, y es que también tenía al lado a otro hombre excepcional, Che Guevara, tampoco economista, de formación académica, pero también con un pensamiento muy claro. Profesor Jesús, ¿pudo influir en la puesta en práctica del pensamiento de Fidel su liderazgo? Ese carisma, eso que caracteriza al líder, que uno lo sigue independientemente de que pueda estar consciente o no de que se hace lo correcto. Por supuesto que Fidel fue influenciado, pero Fidel fue muy influyente. Fue influenciado por aquello que se había comenzado a construir en los países exsocialistas hoy, donde la condición de socialismo estaba en correspondencia en el orden teórico con los postulados de Marx. Como Marx dice, entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista media un periodo de transformación de la primera en la segunda. A ese periodo también corresponde un periodo político de transición cuyo estado no puede ser otro que la dictadura revolucionaria del proletariado. Fidel está en consecuencia real con eso, como estaban los países socialistas en su construcción en el orden teórico o el planteamiento de Lenin de que la construcción del socialismo es un periodo de lucha entre el capitalismo vencido pero no aniquilado y el socialismo ya nacido pero muy débil aún. Y Fidel, para mí el gran mérito de Fidel es que Fidel no copia eso. Fidel no copia eso, sino que lo adecua a las condiciones histórico concretas de la Revolución Cubana, y eso es lo que hace aún más ser un marxista consagrado. Fidel es ajeno por naturaleza a la copia, y después, más adelante seguro que tratamos eso, de la no copia, de los sistemas de dirección, de la no copia, del no mimetismo, y ahí estaba influenciado también por el pensamiento de Ernesto Che Guevara, que era un marxista consecuente, que decía que de nada vale la apologética de un sistema, sino el análisis científico de él. Por tanto, yo también veo a tipos de cientificidad en el pensamiento de Fidel, aunque no fuera un economista. Bueno, la gente dice que Fidel no era pedagogo. Bueno, no era pedagogo, pero influenciaba en 1 millón de gente en la plancha de la revolución. Y eso también no era de formación pedagógica, pero enseñaba. Era un maestro de la palabra, un maestro de la oratoria. Era un maestro de transmitir el conocimiento. Era un maestro de la persuasión. Era un maestro de convencer a la gente. Entonces, todos estos fenómenos son relativos cuando los analizamos desde un punto de vista quizás un poco más de especialistas, ¿no? Yo no lo dejaría para más tarde, profesor. Ahora mismo vamos a analizar este asunto, porque indudablemente que Fidel supo ver desde ese principio, pudiéramos decir que los errores que se cometían en este campo socialista europeo, pero tenía también el ejemplo de América Latina, todo el sufrimiento de la América nuestra. Y entonces todo eso pudo haber influenciado en lo que yo me atrevería a decir una teoría para la economía cubana. Pudiera estar por ahí quizás saber qué mal está ocurriendo y qué necesitamos para diferenciarnos. En economía siempre es conveniente, y Fidel así lo interpretó, conocer todas las corrientes económicas que en ese momento están incidiendo en los procesos de transformación. Específicamente en América Latina existía una corriente. Prebisch era un economista que era el estructuralismo, y realmente lo que planteaba era un desarrollo a través de la industrialización a partir de la sustitución de las importaciones. Era la esencia de esa teoría económica, de esa corriente económica, corriente que hasta los días de hoy se sigue analizando en todos los eventos internacionales, y en Cuba se analizó
durante los eventos de globalización y programa de desarrollo, que fueron presididos mucho por el comandante en jefe muchos años después. Pero en aquella inicio de la revolución, esa corriente pesaba mucho. Y entonces había que decir que nuestro primer plan quinquenal había tenido influencia de esa corriente que estaba, o sea, había sido influenciado Cuba por esa corriente que transitaba América Latina, por esas proyecciones estratégicas. Hay una lucha, yo diría, tenaz contra el capitalismo desde su pensamiento y desde su acción. ¿Pudiera haber influido este enfrentamiento, insisto, en desarrollar toda una teoría de índole social, pero que a su vez tiene un alto componente económico? Por supuesto, Fidel estudió el capitalismo. Ya decíamos, desde su estancia en la prisión, ¿no? Y todo lo que sucede en el mundo influenció en Fidel, porque Fidel lo estudió, Fidel estudiaba los procesos. Eso que dice el profesor Juan Antonio, los eventos de globalización son un ejemplo de ello. Fidel, cuando hablaba de la globalización, se oponía a la globalización neoliberal. Él decía que la globalización era un fenómeno objetivo, que no depende de la voluntad ni de la conciencia de los hombres, que se va a imponer, pero que lo malo en ello estaba en el neoliberalismo. Creo que nosotros hablamos ya una vez de eso, del famoso estado pasivo y el mercado perfecto. Y Fidel es un estudioso de esa obra. Él, sus biógrafos, los que escriben sobre su pensamiento, estudiaba hasta las 2 de la mañana, conversaba hasta las 6, era capaz de estar 14, 15 horas leyendo, analizando, porque además era una mente prodigiosa. Por tanto, yo creo que sí, que todas esas corrientes, el desarrollismo también fue un elemento que Fidel lo tuvo en cuenta para asimilar lo positivo del capitalismo y negar lo negativo, la explotación, los problemas técnicos del capitalismo. También el Che era partidario de utilizarlo, ¿no? Lo que era técnico, aunque siempre la técnica encierra, por ser la política, la expresión concentrada de la economía, encierra también determinados elementos de clase, pero la asimilación de lo positivo siempre está en el pensamiento económico de Fidel Castro. Hagamos una breve pausa. Usted mantenga la sintonía. Enseguida estamos de vuelta. El programa económico en línea promociona el tema que sugiere para cada semana en su página de Facebook y de Anexian Fuegos. Si usted nos deja sus inquietudes, serán atendidas por nuestros panelistas. Sí, usted me decía, profesor. Sintetizar, porque el programa se nos hace corto, ¿no? Sí, indudablemente. Alguna de las ideas de Fidel sobre la economía, las ideas sobre el bienestar de la sociedad. La gente, nosotros aprendimos. La ley económica fundamental del socialismo es la satisfacción de las necesidades siempre crecientes de la sociedad. Y Fidel habla del bienestar, hacerle la vida más fácil a los hombres, que la gente se sienta mejor. Esa es la idea de Fidel. Bueno, puede no tener un matiz teórico, pero es lo que se quiere. El problema de la planificación, el problema de la distribución con arreglo al trabajo, el problema del desarrollo del capitalismo, el problema del subdesarrollo, son ideas en el pensamiento de Fidel. La distribución con arreglo al trabajo, creo que ya lo dije, tener en cuenta las condiciones de trabajo, la idea de los contingentes, los resultados de trabajo, la naciente UPC, que después no dio los resultados que se esperaban, pero ahí estaba el pago con arreglo al trabajo, la atención al hombre. Fíjense cuántas ideas de Fidel en su concepción integral tienen relación con su pensamiento económico. Pudiéramos aquí... no nos alcanza el tiempo realmente. Programa. Ahora, yo quisiera preguntarle algo, profesor. ¿Hemos sido consecuentes con el pensamiento de Fidel Castro? Bueno, es como para pensarlo bien, ¿verdad? Yo pienso que precisamente el accionar de Fidel y la comunicación que tuvo permanentemente con el pueblo llevaron a la confianza que el pueblo tenía en su líder, porque era una persona muy honrada, muy ética, que cuando se equivocaba la dirección de la revolución o él,
admitía los errores. Y eso lo demostró en el informe que presentó en el primer congreso del partido, donde analizó todos los errores que se habían cometido con anterioridad durante todo el proceso revolucionario. Fidel hizo que cuando enfrentamos el periodo especial, ya era tanta la confianza del pueblo en su líder, que pudiéramos decir que en Cuba había una corriente ideológica que es el fidelismo, corriente que es una fortaleza para mantener la revolución cubana, porque la obra que dirigió, concibió y diseñó Fidel está presente. Y sigue siendo una corriente en las generaciones que tuvimos el privilegio de conocerlo. Profesor, vamos a terminar nuestro programa. Como usted dice, el tiempo es corto, pero yo quiero terminar el programa con un festejo para nuestro comandante. Y usted tiene por ahí algo de lo cual ya se caracteriza. Son todas suyas las cámaras. Sí, esta mañana pensando en el programa hice 2 décimas, las leo. Fidel no ha muerto, la gloria está repetida en él como 2 sorbos de miel en los labios de la historia. Su brillante trayectoria escala nuevos peldaños y ante prejuicios o daños en la económica esfera, Fidel expresa una era casi al cumplir sus 100 años. Su pensamiento y su acción hoy cobran plena vigencia. Sus ideas, su experiencia hoy son un firme bastión. El trabajo y la pasión no solo en él con anhelo. Hay que luchar con desvelo porque Fidel ya se sabe que es tan grande que no cabe entre la tierra y el cielo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, profesor, por esas décimas. Y bueno, ya usted sabe, el martes próximo estaremos nuevamente con usted para hablar de economía justo a las 4:30 de la tarde. Felicidades, comandante.